El embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, en entrevista con María Alejandra Villamizar, habló de la crítica relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos por cuenta de dos presidentes con estilos muy poco dados a la diplomacia. Daniela, dice que tener un presidente sin visa complica un poco su labor, pero defiende con orgullo la valentía del presidente Petro para enfrentar a Donald Trump en situaciones que a su juicio son insostenibles, como el apoyo a Israel en medio de lo que consideran un genocidio y el ataque de lanchas con presuntos narcotraficantes que violan el derecho internacional y que se constituyen como asesinatos. Nicolás, hay que señalar que la entrevista se realizó minutos antes a las últimas declaraciones de Trump, en las que llamó matón y mal tipo al presidente Gustavo Petro. Embajador García Peña, gracias por estar en Noticias Caracol. Difícil tarea la que tiene usted hoy en Washington con esta tensión. ¿Qué piensa hoy o qué siente hoy de la situación? ¿Cómo están realmente hoy las cosas? Bueno, no se puede negar que hay una situación de mucha tensión. Efectivamente, el lenguaje que se ha venido utilizando en los últimos tiempos y en particular la forma en la cual el presidente Trump se refirió al presidente Petro son absolutamente inaceptables. Además, basado en falsedades, pues uno puede tener de acuerdo o desacuerdo con el presidente Petro, pero a nadie se le puede ocurrir que él es el jefe de un grupo narcotraficante. Pero también tiene que ver con cómo tenemos visiones distintas frente, por ejemplo, precisamente este tema de cómo enfrentar el narcotráfico. Esa política de volar barcas en el Caribe, pues es no solamente contrario al derecho internacional, sino que va contra la lógica de lo que ha demostrado ser la posibilidad real de hacer interdicción. Si uno ve que hay un barco que tiene sospecha de tener cocaína, hay que capturarlo, verificar que así sea y saber quiénes son los que mandan, porque al fin y al cabo los que están en esos barcos no son narcotraficantes, son peones del narcotráfico. Entonces, tenemos un gran desacuerdo sobre esa política, pero creo que precisamente por esas diferencias es que hay que mantener los canales diplomáticos abiertos. Todos los países tenemos diferencias y este no es ninguna excepción, y por lo tanto hay que hablar sobre ellos, hay que mantener esos canales para mandar un mensaje muy claro. Y es que en el fondo Colombia y Estados Unidos estamos de acuerdo en que el narcotráfico es una amenaza para su sociedad, para la nuestra, y que tenemos que trabajar juntos en contra de ella. Entonces yo sigo confiado en que esa convicción, que sé que es parte del gobierno de Trump y del gobierno del presidente Petro, en el fondo es el que va a primar y que va a permitir que sigamos trabajando juntos en este propósito que compartimos. De todas maneras, la diplomacia, por supuesto, viene al lugar, como usted lo menciona, pero el presidente Petro tiene de verdad interés en que sean canales diplomáticos y lenguaje de la diplomacia el que se instaure para restablecer, digamos, estos propósitos. Él como presidente, que es el jefe de la política internacional de Colombia, y como todos los presidentes, hoy en día la política puede que nos guste o no nos guste, que en el pasado hubiera sido distinto, pero hoy por hoy es la forma en la cual los presidentes hablan al mundo y al país. Y el presidente Petro en ese sentido que tiene muy claro que Estados Unidos es un aliado fundamental que tenemos que buscar y mantener siempre desde el comienzo. Hemos mandado el mismo mensaje: queremos trabajar con ustedes, queremos trabajar con el gobierno del presidente Trump, que ha dicho que el crimen transnacional es una amenaza para Estados Unidos, pues también es para Colombia. Hemos mostrado ejemplos muy concretos. El Tren de Aragua fue por primera vez detectado en Colombia, y gracias a la inteligencia de la policía colombiana que han podido darle golpes a ese grupo allá en Estados Unidos. Entonces, ese compromiso está claro desde el comienzo, pero por supuesto también entiendo con 100% al presidente por su molestia, por su frustración frente a los términos que han utilizado para referirse a él y al país, porque al fin y al cabo están hablando desde el país, de un país que ha puesto muertos para luchar contra el narcotráfico, y la forma en la cual esta nueva etapa de la lucha contra el narcótico, lejos de hablar de coordinación, de cooperación, de trabajar juntamente, se basa en amenazas y en ejercicios unilaterales. Trasladémonos a Washington, en el escenario en el que usted tiene que hacer el trabajo. ¿Qué es lo que está pasando realmente dentro del Partido Republicano frente a Colombia? ¿Qué es lo que pasa con el secretario de Estado, Marco Rubio? ¿Realmente Colombia es un tema de preocupación para el gobierno de Trump? Es decir, este
este asunto que nos preocupa tanto, que nos pone y nos eriza, digamos, los ánimos, con razón además, es realmente en Washington un tema que trascienda con asuntos globales como los que tiene entre manos el presidente Trump en Ucrania, en Rusia, en Gaza, en Israel. Bueno, el clima político en Washington es muy dinámico y eso es de día a día y la noticia de un día deja de ser noticia del día siguiente. En términos generales, Colombia no está digamos, en las grandes ligas de temas como Ucrania, Gaza, etcétera. América Latina, en términos generales, tampoco lo está. Y por lo tanto, pues a veces desde aquí se sobredimensiona y se cree que ahí se la pasan todo el día hablando de Colombia, pero no es el caso. Sin embargo, en este momento y en esta situación, por varias razones. Por un lado, porque aquí hay un tema de política interna en los Estados Unidos se ve muy compleja. Los republicanos y demócratas están en una situación de polarización profunda. El gobierno está cerrado en este momento por esa discusión sobre temas varios que no tienen que ver directamente con este tema de acá, pero sí tienen que ver con la visión del gobierno de Trump, como por ejemplo mandar tropas a Chicago, a Los Ángeles, a Washington, cosas de asuntos internos, pero tiene que ver con una visión del gobierno de Trump de utilizar lo que ellos llaman el uso no ortodoxo de lo militar y que se está aplicando en el Caribe. Y las marchas que tienen en la calle, de protestas. Todo ese clima interno, pues obviamente es un ingrediente que pesa ahí. Y segundo, el tema de esta, digamos, esta nueva visión de cómo el narcotráfico, cómo van a enfrentar el narcotráfico con el uso de la fuerza, que es algo también nuevo, eso no había pasado antes, y hace parte de cómo ahora Colombia, Venezuela y el Caribe han subido, digámoslo así, en la agenda política y en el debate interno de los Estados Unidos. Ayer en el Consejo de Ministros el presidente se refirió a usted directamente, habló de la canciller, pero también le dijo, señor embajador, es que ustedes no le cuentan a Trump lo que estamos haciendo. Esa especie de jalón de orejas dentro de una crisis de estas magnitudes y de alguna manera en proceso de solución, ¿cómo cae? ¿Cómo le cae a usted? ¿Cómo lo vive? Porque al final ya sabemos que los consejos de ministros son esto, ¿no? Son un intercambio en el que el presidente muchas veces toma decisiones tan drásticas como la de echar a un viceministro en vivo. Pero ¿realmente a usted le complica la tarea? No, al contrario, yo lo entiendo, yo no soy el primero que regaña en un Consejo de Ministros y creo que su reclamo es legítimo en cuanto que, y yo también tengo esa misma frustración, yo veo que muchas veces las cosas que dice Trump se dicen sin conocer lo que está pasando, por ejemplo, en el caso colombiano. Ahora, eso no tiene que ver con la labor de un embajador, Trump no se reúne con ningún embajador, los embajadores de la política, los presidentes, los jefes de Estado se reúnen entre ellos, los cancilleres, entre ellos, etcétera. Yo tengo mi interlocución y mi nivel, pero bueno, eso es una discusión más allá. Lo cierto es que tiene razón en que las decisiones y las cosas que ha dicho el señor Trump, desafortunadamente no responden a realidades contundentes como lo que es que Colombia, como ningún país del mundo, en esta administración del presidente Petro seguimos rompiendo récords históricos en materia de incautaciones, en materia de extradiciones, en lucha, en cooperación para que ellos puedan también romper récords. El Coast Guard gringo rompió el récord el año pasado de incautación de cocaína gracias a inteligencia que viene de la Armada colombiana. Entonces, ahí es donde a uno sí le da mucha frustración. Y ahora, eso no es que la información no llegue, entonces la pasamos, todo esto la pasamos comunicándose a esos canales, pero la toma de decisiones y la forma en la cual la presidente Trump se ha expresado en estos últimos tiempos parece desconocer esa realidad. Voces republicanas también insisten en que podrían eventualmente sancionar al presidente Petro una vez se vaya del gobierno. Se está hablando de listas Clinton, se está hablando de mirar el patrimonio incluso de la familia. ¿Usted ve viable que ese discurso republicano en Washington sea de verdad una medida real? Yo no quiero especular sobre eventualidades. Lo cierto es que, como usted bien lo dice, es un discurso, es una narrativa, es parte de un debate político allá y político acá también en Colombia. Eso es, digamos, lo lamentable de todo esto es que desafortunadamente tanto en Colombia como en Estados Unidos hay sectores que han pensado que esta situación entre la relación de Colombia con Estados Unidos les puede servir electoralmente. Creen que les pueden dar votos. Aquí
candidatos presidenciales que están planteando esto, que creen que les da votos. No sé si les da votos o no, pero sí me parece que es muy irresponsable poner intereses electorales allá y acá por encima de algo que les sirva a los dos países, que esta relación no tiene que ver ni con Petro ni con Trump. Es una relación que hemos construido durante 203 años. Para bien o para mal, Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Más del 30% de lo que exportamos los colombianos va para Estados Unidos. Más del 30% de lo que importamos los colombianos viene de Estados Unidos. Tenemos 3 millones de colombianos que viven en Estados Unidos. 1.4 millones de norteamericanos nos visitaron como turistas el año pasado. Es decir, hay una relación muy chévere, muy diversa, muy positiva para los dos países, y por eso el trabajo mío es tratar de defender esa relación y hacer entender a la gente que olvidemos de la cosa política interna, las polarizaciones que se dan por un momento, y pensemos en el país, y pensemos en esa relación que le sirve y nos debe servir a los colombianos y a los estadounidenses. ¿Se ha personalizado, digamos, este enfoque en la idea de presidente Petro, gobierno de izquierda, presidente Trump, republicano, de derecha, dos líderes con particularidades en sus personalidades, en su forma de comunicar, como ya lo mencionaba antes? ¿Está, digamos, enredando la situación las dos personalidades de los dos líderes? Pues eso ya sería para los analistas políticos. Yo en este momento soy embajador y no me corresponde hacer esa. Ya. Yo creo que, pero es una realidad. En la política de hoy, la forma en la cual actúan el presidente Trump o el presidente Petro o los presidentes del mundo, donde las redes sociales se han convertido en un mecanismo casi que necesario de comunicación que tiene que ver con esos procesos tanto internos en Colombia como en Estados Unidos de polarización. Todo eso juega y todo eso hace parte de esos desafíos que tenemos en la relación internacional, y no solo para Colombia. Yo me la paso hablando con embajadores de otros países, algunas potencias que son mucho más cercanos a Estados Unidos, etcétera. El otro día no me revelo la fuente, pero me decía una embajadora, digo, es que hoy en día aquí en Washington parece ser mejor ser enemigo de Estados Unidos que aliados como nosotros, que nos tratan peor que los enemigos, decía esta persona. Entonces estamos en un momento de cambios de las reglas del juego en Washington y en el mundo, y sí, eso va a ser el trabajo mucho más complejo, pero creo que también mucho más necesario. ¿Qué pasará con los aranceles? Está como en stand-by este tema, que no, pero que sí, y algunos internamente, pero ya hablamos de eso, se están abogando, digamos, esa gestión diplomática ante el gobierno de Estados Unidos de evitar que lleguen los aranceles. ¿Esto es una amenaza real? ¿Puede pasar? ¿O usted ya lo descartó en estos días que ha estado haciendo la tarea aquí? No, yo no descarto nada en este momento, impresibilidad, nada se puede descartar. Lo que sí creo que podemos decir, yo aquí lo puedo decir como dicen los americanos, no news is good news. Okay. Es decir, la falta de noticias es una buena noticia. Ya han pasado varios días desde el domingo que el presidente Trump anunció que el día siguiente iba a anunciar aranceles, no lo ha hecho, no puedo garantizar, toca mirar ahora si de pronto por Truth Social anunció algo que no esperábamos, pero yo sí creo que más allá de quién se da los méritos de que hasta ahora han venido aplazando o eventualmente descartando, tiene que ver con algo que también se olvida, es que el comercio nos sirve a los dos. Esto no es una cosa, claro, nos afecta mucho más a Colombia. Nosotros somos un país pequeño comparado con el monstruo que es Estados Unidos. La naturaleza de nuestras economías nos hace que somos economías complementarias. Nosotros no somos competencia con Estados Unidos. Producimos cosas que ellos no producen, café empezando por ahí, flores y muchas otras cosas, y cosas que ellos producen que nosotros no producimos, y por lo tanto hay que buscar que este comercio es beneficio de los dos lados, y ese mensaje también llega allá, y yo diría que los más eficientes en llevar el mensaje no son los politiqueros colombianos y la gente que dice cosas en las redes, sino las empresas americanas que sí saben de esto, y sí tienen senadores allá que les llaman a decir, oiga, no se metan con Colombia es un buen lugar para tener negocios, por alguna razón la inversión estadounidense el año pasado llegó al nivel más alto del año pasado que todos los tiempos. Entonces, esos sectores que sí saben la importancia de esta relación, pues son los que también ayudan a que le llegue el mensaje al presidente Trump de que evite los aranceles o que descarte esa posibilidad. Pero
repito, nadie puede ponerse a adivinar lo que el señor Trump va a hacer en el futuro. Con su tablita de aranceles. ¿Qué dicen los colombianos en Estados Unidos? A usted le toca hablar con ellos. Hay nerviosismo, esta situación sin duda debe tensionar la vida de un colombiano en Estados Unidos, el tema migratorio, la amenaza de la deportación. ¿Qué está pasando con los colombianos en Washington, en Estados Unidos? En esos 3 millones de colombianos. Hay mucha preocupación y hay mucho miedo. Yo he estado y ya me falta solamente un consulado, los 12 consulados que tenemos en Estados Unidos, a visitar a cada uno de ellos, a reunirme con la gente, con las comunidades colombianas en cada uno de esos lugares, con las autoridades locales. Y efectivamente el tema migratorio preocupa mucho y todas estas cosas que pasan, la bulla política, el debate sobre, también llevan a preocupaciones. El tema de los aranceles que ahora los mencionaba, pero sobre todo la situación de las visas, etcétera. Yo trato de, por un lado, tranquilizar a las personas en el sentido de que, pues sí, sucedió lo que sucedió en enero, pero en los últimos tiempos nadie ha hablado de cortar visas o cerrar consulados, de afectar a la población colombiana. Pero por otro lado también hay que ser muy realistas, es que las políticas migratorias que está adelantando el gobierno Trump generan mucho miedo y mucha arbitrariedad, y eso también hay que advertir los consulados. Tenemos un grupo de cónsules de hombres y mujeres cónsules en Estados Unidos maravillosos que están trabajando para que la gente conozca sus derechos, sepa cuáles son los recursos que tiene y se prepare, porque efectivamente hay una política migratoria muy agresiva y desafortunadamente también que desconoce muchas veces la normatividad interna de los Estados Unidos. Embajador, ¿qué tan difícil es la tarea para un embajador de Colombia con un presidente sin visa? ¿Qué tanto pesa realmente o esa circunstancia le puede dificultar a usted pararse frente a otros embajadores, frente al Departamento de Estado, frente al mismo Congreso de los Estados Unidos, esa circunstancia, que el presidente Petro no tenga visa? Y ya hablamos de Nueva York. Bueno, obviamente no es bueno, no es una situación que ninguno desearía, pero es una realidad que también tiene, como en todas las cosas de la vida, en muchos sectores lo que ha hecho el presidente Petro genera admiración y genera respeto en los Estados Unidos. Por un lado, los sectores demócratas, pero inclusive el otro día, lo voy a decir públicamente porque a mí me sorprendió mucho un senador republicano que se llama Rand Paul, senador de Kentucky. Tenía una reunión que revista con él y llegué y lo primero que me dijo, mire, quiero felicitar al presidente Petro, porque es el único que se ha parado contra Trump a decirle que lo de las lanchas y esto que está haciendo el Caribe se llama murder, asesinato. Digo, Rand Paul, senador republicano, ¿no? Entonces, de personas que uno no esperaría, las posiciones que ha tenido de mucha valentía el presidente Petro también han generado un debate en los Estados Unidos, pero efectivamente frente a la Casa Blanca, frente al Departamento de Estado, frente a las instancias formales, la situación de la decisión de quitarle la visa al presidente Petro refleja una actitud frente a este gobierno que obviamente hace que la labor mía sea mucho más difícil. Lo vimos en las imágenes en Nueva York el día del discurso del presidente con su megáfono a favor de los palestinos y en contra, pues, de lo que está pasando en Gaza. ¿Realmente qué trascendencia tuvo ese hecho? La visa es una consecuencia, lo ha dicho los Estados Unidos, pero realmente esta figura de un presidente de un país yendo a la calle con un megáfono, muchos sectores de la derecha, por supuesto aquí en Colombia, y de la oposición han dicho que puso a Colombia en peligro, porque un presidente no hace eso. Esa actitud, ¿cómo lo vivió y cómo realmente lo puede hoy evaluar? Pues tiene razón. Es que el presidente Petro hace cosas que ningún presidente ha hecho antes, que presidentes antes les daba miedo enfrentarse con la valentía que ha hecho el presidente Petro frente a un tema absolutamente crítico para la humanidad, que es el genocidio de Palestina. Lo que hizo con el megáfono es coherente con todo lo que hizo adentro en la asamblea, que vimos todo su discurso, en todos los escenarios que estuvo allá en Nueva York, repitió, insistió, y es otro ejemplo. Vi el otro día en Washington, estaba en la oficina y de pronto escuché como una bulla en la calle, digo, ¿qué está pasando? Y voy mirando, y una manifestación enfrente de la embajada. Digo, ¿y qué pasó acá? Y cuando abro la ventana estaban diciendo "Thank you Colombia", con banderas palestinas, agradeciendo la posición que Colombia ha tenido
tenido de mucha valentía de defender al pueblo palestino. Entonces, eso hace parte de cómo son posiciones que tiene Colombia, que tiene el presidente Petro, que no gustan en Washington, sin duda alguna. Y tenemos diferencias profundas en materia de genocidio en Palestina, en materia del cambio climático que el gobierno de Trump niega y que Colombia está comprometida con salvar la humanidad de las consecuencias. Entonces, a mí, digamos, eso hace parte de una realidad política en la cual, por supuesto, eso genera mayores dificultades y situaciones de complejidad, pero por otro lado hace parte de unos debates que son necesarios y en la cual el presidente Petro pues asume los riesgos, digámoslo así, inclusive para su vida personal, pero los riesgos políticos que tienen tener posiciones firmes como la que expresó ese día con el megáfono. Para terminar, quedan unos meses de este gobierno, alrededor de 9 meses, mientras las elecciones, la toma de posesión del siguiente gobierno. ¿En qué estado quedarán las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, no solamente para quien asuma la presidencia, sino para los colombianos, que es realmente lo que más importa? ¿Se puede seguir en esta tensión, digamos, de baja intensidad, o esto puede escalar a otro nivel? Pues yo tengo formación de historiador y no de futurólogo, entonces no me puedo dar otra vez. Y 9 meses es un jurgo de tiempo en la política. Muchas cosas pueden pasar, pero yo sí creo que pase lo que pase. El 7 de agosto del año entrante, gane quien gane en las elecciones en Colombia, la relación con Estados Unidos seguirá siendo fundamental para los dos países. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener en claro, entre otras porque, sí, aquí hablamos de lo que está pasando, el Departamento de Estado, Rubio, etcétera, etcétera, pero en el momento que estamos aquí hablando, para dar solo unos ejemplos, la gente del Ministerio de Comercio que trabaja en Washington, que está en constante comunicación con el USTR en todo ese tema de aranceles. El tema de los aviones de deportaciones, que nosotros mandamos aviones a recoger los colombianos deportados, más de 4.000, inclusive creo que la cifra puede estar por encima de los 5.000 que hemos traído, que es día a día con Homeland Security trabajando con ellos. El trabajo que están haciendo día a día la policía con la DEA. Es decir, la relación continúa, los negocios continúan, la relación es mucho más que los trinos de un presidente o del otro. Entonces yo creo que en el fondo todo esto que está pasando va a ser una prueba que yo creo que va a ser positiva para el país, y es que la diplomacia, las relaciones internacionales tienen momentos de dificultades, pero en el fondo lo que debe primar es ese interés nacional. A Colombia nos interesa tener una relación con Estados Unidos, a Estados Unidos también le interesa mantener a su principal aliado en la región, pero también tiene consecuencias porque entre mayores dificultades, y lo digo, no es solo Colombia, es el mundo entero, también está diciendo, pucha, si Estados Unidos ya no es el aliado fiel de antes, el predecible de otras épocas, busquemos otros escenarios. Y hay que diversificar, lo están haciendo los europeos, lo están haciendo los brasileños, todo el mundo lo está haciendo, y por lo tanto, esto no opta porque busquemos con China, con Europa, con los árabes, con África, otros escenarios, porque el mundo está mostrando hoy en día que la situación de Estados Unidos obliga a que nos miremos de una manera distinta. No descartar a Estados Unidos, por supuesto que no, reemplazar a Estados Unidos de un día para otro nunca lo va a hacer ningún sector económico, pero creo que todo eso lo que estamos viviendo son momentos en los cuales el próximo gobierno y lo que falta de van a tener que seguir pensando en que clave mantener relación con Estados Unidos, pero también clave entender que estamos en un nuevo momento donde la geopolítica tiene otros caminos y otros interlocutores. China es la gran preocupación de los Estados Unidos en la región, pero eso podemos hablarlo en otra entrevista. Embajador, muchas gracias. Creo que termino diciendo que todo esto que están haciendo está ayudando a los chinos, están felices, que entre más se aísle a Estados Unidos, entre más pelea con sus aliados, los chinos felices. Pero bueno, lo guardamos para otra entrevista. Para otro tema que es un gran asunto de largo plazo, como todos los chinos. Así es, así es. Muchas gracias, embajador. Gracias a ti.